Noches a todas, por aquí, feliz, más que emocionada de un lunes en el cual todas nos hemos unido. Quizás estábamos ansiosas por poder recibir en esta noche, o compartir en esta noche esta gran historia. Y qué bueno que podemos hacerlo, como decía Damari, en vivo, en directo. Qué bueno que podemos contar historias reales. Hoy no se trata de mí, hoy no se trata de lo que he logrado. Siempre nos gusta porque sabemos que hay invitadas, hay nuevas consultoras, que sepas que todas comenzamos igual. 15 años atrás comencé con esta oportunidad porque alguien que ya lo había hecho me dio la oportunidad de yo también poder hacerlo. Y porque vi en esa mujer, pues vi los logros tan inalcanzables que parecían para mí. Así que si hoy te parece inalcanzable, cuando escuchamos de logros, viajes por el mundo, club millonario, autos ganados, quiero que sepas que lo único que te puedo decir que tuve un comienzo como el que tú tienes ahora. Quizás llegué una noche como invitada a una reunión Mary Kay y vi la grandeza de este negocio. Así que hablamos de nuestros logros para que tú sepas que todas hemos tenido una trayectoria y hemos comenzado. Y como decía nuestra fundadora, lo único que nos ha diferenciado para llegar aquí es que nunca nos rendimos. Nunca nos hemos rendido. Así que les doy la bienvenida a todas. Si eres una invitada, yo quisiera decirte que hoy este espacio fue así, diseñado solo para que escuches una historia de éxito. Y tú como invitada, ¿sabes qué? Puedas decir, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué yo no puedo también un día contar mi gran historia? Esta es una noche especial, nos llenamos de una tremenda alegría y orgullo de que ustedes puedan escuchar con nosotros. Y qué mejor que introduzca a esta persona que hoy la vamos a estar escuchando, que a su directora senior, que es la persona que ha trabajado codo a codo, mano a mano con ella. Pero antes, yo quiero que veamos un pequeño video en el cual quisiéramos que ustedes pudieran captar, pero yo sé que es imposible, pero que puedan ver cómo una mujer comenzó y hoy en día juntas celebramos el éxito, porque en Mary Kay una mujer puede. Así que para empezar, y antes de que su directora senior, Nora Domínguez, tome la palabra en esta noche, veamos un pequeño video de nuestra estrella de la noche, Jeremy Pierre. Ou réveille moi avec une mélodie, ou bon moi un chant d'amour, un chant de délivrance devant ennemi mieux. Toute crête moi aller, moi pas un esclave belé. Moi c'est petit bon Dieu, moi pas un esclave péché encore. Moi c'est petit bon Dieu. Avant moi t'es faite, t'es choisi moi. Mon nom, où t'es adopté, moi la famille sans couler n'avec moi. Moi pas un esclave piré encore. Moi c'est petit bon Dieu.
Mwen pa gen pou m'pe ankor. Mwen se petit bon Dieu. Mwen pa elitiye ak diable ankor. Mwen se petit bon Dieu. ¡Wow! Germany, no sé quién no se puede emocionar en esta noche, pero estamos seguros que hay muchas que en esta noche le está palpitando el corazón. Y bueno, queremos que una persona muy especial en tu vida, una persona que vio en ti, quizás cuando ni tú misma podías ver la grandeza, y es tu directora senior, Nora Domínguez, quien tiene hoy el gusto de introducirte, de presentarte y darte la bienvenida. Nora, gracias por ser parte en este éxito y queremos que tú seas la persona que hoy le des la bienvenida a esta campeona. Wow, 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 qué honor para mí, de verdad, qué orgullo, qué honor, Germany, estarte presentando. Para mí, Dios mío, el ver una hijita mía en esa grandeza, creciendo de esa manera, exageradamente, digo yo, porque Germany ha venido a pasos agigantados. Germany llegó a mi unidad muy sencilla, muy humilde, muy calladita y con muchas ganas de salir adelante. Eso era lo que ella tenía. Una mujer haitiana, una mujer con muchos miedos, una mujer deseosa del éxito, pero al mismo tiempo con muchos miedos. Una mujer creyente de Dios y una mujer también muy obediente, porque lo que yo estaba hablando con ella este fin de semana, le decía, una de las cosas que te ha llevado al éxito es la creencia en Dios y ser obediente, porque eso es lo que nos lleva a nosotros a seguir los pasos y a continuar. Germany llegó a mi vida, a mi unidad, como decía, con miedos y cuando ella se paró al frente de un escenario, de un evento, se paró solamente con la fe en Dios y con la fe que ella lo iba a lograr. Quizás en ese momento muchas pudieron haber dicho y quizás pudieron haberse, quizás no lo creyeron, quizás en ese momento cuando la vieron allí parada y muy humilde diciendo, yo no tengo a nadie. Cuando nuestra nacional dijo, ¿quién está dispuesta a dar el próximo paso para convertirse en una VAQ? Ella se levantó, ella no sabía mucho, y ella dijo, yo estoy lista. ¿Cuántas tienes? Le dice Mayuli, y le preguntó a muchas, ¿cuántas tienes? Y todas tenían 5 o 6. Y ella dijo, no tengo ninguna, pero tengo fe. Y es algo que no se me olvida nunca, que eso me caló en el corazón a mí también. Y esa es una de las cosas y de las razones por las cuales hoy por hoy yo hago Mary Kay, por cambiar vidas. Hoy por hoy eso es lo que me llena. No me llena un cheque, me llena eso, esa cara, ese éxito de Germany. Eso es lo que a mí me satisface. Hoy me siento nerviosa y quizás ustedes me han escuchado otras veces que yo he hablado pero hoy estoy nerviosa, hoy estoy emocionada porque es una hijita mía, una mujer que llegó temblando, una mujer que llegó a mi vida, que cuando yo le hablé de una orden y ella me decía, cuando yo fui a hacerle una orientación, ella vino a mi casa para yo hacerle una orientación. Ella dijo, esta mujer está loca. Ella tenía ganas de salir corriendo de mi casa. Y hoy está allí, creciendo quizás más que yo, porque está haciendo cosas grandes en tan poco tiempo. Y eso me llena de orgullo, saber todo lo que ella ha ganado. Está ahora trabajando para su nacional, está trabajando para lograr su sueño, su promotor y su vida son su familia, sus hijos. Si se dan cuenta, ella salía
hacer sus primeros contactos con su familia, con sus hijos. Iba a tocar puertas bajo la lluvia, bajo el sol, y no importaba. Pues con ustedes hoy presento a una gran mujer que yo hoy por hoy, mis respetos, Germany, y mira, se me eriza la piel. Hoy, chicas, no soy la misma que habla todos los lunes. Hoy estoy llena de emoción, con muchas ganas de llorar, de saber de que una mujer como Germany está aquí diciéndonos a todos, sí se puede, podemos lograr lo que nosotros queramos cuando nosotros nos determinamos, cuando nosotros estamos enfocadas en lo que queremos, en el sueño, cuando ponemos a Dios en primer lugar y cuando somos obedientes. Con ustedes, chicas, una gran mujer haitiana. Germany, el micrófono es todo tuyo. Me siento con emoción, no tengo palabra. Gracias, mi nacional, por el video. Y me gusta mucho esa canción. Tú le pusiste en creol. No tengo palabras. Gracias de verdad por ese video. Me siento feliz. Y yo lo mucho porque yo siento que todo lo que yo vivía valía la pena. Mi sueño, lo que yo creía, valía la pena. Yo saludo a todas personas que están aquí, nuestras invitadas, nuestras hermanas directoras. Saludos para ustedes. Mi nombre es Germany Pierre, soy de Haití. Yo hace como 3 años y medio, yo salí de Chile para venir acá a buscar el sueño de todos nosotros, el sueño americano. Necesitamos otra vida, tenemos muchos sueños. Yo salí de Chile, pasé 11 países de Chile para llegar acá. No era fácil. Yo tenía un niño que tenía 2 años y cuando llegó acá, démosle 4 meses en el camino para llegar acá. Y cuando llegó aquí, las cosas no están fáciles. Yo tenía familia. Cuando llegamos acá, tuvimos que dormir en la calle porque no teníamos personas familiares que querían darnos, no siquiera un día para dormir. Tuvimos que dormir con mi hijo, con personas locos allá en Miami, personas que toman droga. Dormimos con ellos, comimos con ellos. Tal vez eso era la falta de formación que Dios quería dar a mi familia. Porque nunca pensé que Dios podía ayudarme a llegar tan lejos. Nunca pensé eso. Germany, ahora que está hablando con ustedes, una mujer que entró en MUK, alguien un día es la persona muy especial para mí que me compartió esa oportunidad. No sé si ella está aquí, pero yo quería irme para Canadá en ese tiempo, porque cuando llegó aquí, mi esposo no estaba trabajando, las cosas estaban muy duras para nosotros, y yo quería irme para Canadá. Estábamos haciendo un plan para irme para Canadá, y alguien me invitó en una célula de iglesia, y fue, y ese día yo escuché a esa amiga hablando con otra de la oportunidad MUK. Y yo le pregunté, ¿qué es eso MUK? Yo le pregunto, yo quiero saber. Y ella me dijo, recién entro yo, si quieres mañana voy a llevarte con mi directora. Y yo le dijo que sí. Yo le dije, sí quiero escuchar a ella. Y la verdad, ella venía a buscarme y fue. Y me gustó todo lo que ella me dijo. Y yo dijo, quiero escribirme. Quiero eso. Y yo me entregué en este negocio. Y en ese tiempo me salí embarazada y dejó el negocio. Pero después
de que mi niño nació, ahora se va a cumplir 2 años. Y la verdad, me metí en Netflix. Usted que está escuchando bien aquí, una mujer sin sueño, metiendo en Netflix. Mi esposo encontraba un trabajo. Mi esposo tenía que pagar todos los biles, todo. Yo con el niño. Hasta comida yo no quería hacer, porque yo no quería perder ningún serie en Netflix. Yo no quería perder ningún capítulo en Netflix, porque yo me metí allá en Netflix. Hasta comida yo hice por 3 días, para que yo tenía tiempo mirando todo. Los videos, todo en Netflix. Y fíjate que como Dios es bueno, el jefe bota a mi esposo del trabajo y me dijo, ahora no te voy a pagar más Netflix, tenemos que salir a hacer contactos, tú tienes que hacerme ok, llegó el tiempo, tienes que hacerme ok, me dijo. Y salimos ese día, mi hijo tenía 5 meses, yo no tenía dinero para comprar siquiera un orden de $2.25, tuvimos que prestar ese dinero, $2.25, con el niño sin auto. Yo lo pone en el cochecito como tú ves en el video y salimos a hacer contactos. ¿Sabes qué pasó ese día? Cuando salimos y empezó la lluvia. Mi esposo me dijo, no vamos a regresar. Yo dijo, mira, hay sol, el niño estaba llorando, hay lluvia, tenemos que regresar. Me dijo que no, vamos a pararnos esperando que la lluvia terminó y vamos a seguir. Y fíjate que el lluvia se terminó rápido y empezamos a golpear puerta. Empezamos a golpear puerta con el niño que tenía 5 meses. Y fíjate que en este día, lo que vendimos, hacemos faciales, vendimos como más de 400 en ese día con el niño. Y de ahí me salía el sueño. Yo digo, quiero todo lo que yo vi para mi gente. Quiero ver todo eso, porque cuando uno llega aquí, no hay más allá para aquí. El trabajo que es más fácil para uno, tenemos que ir a trabajar en un hotel o en un supermercado, en un restaurante. Eso es la palabra. Yo quería ir a trabajar en un hotel para hacer housekeeping. Yo quería eso para mi vida, pero Dios tenía otro plan. Dios me sacó de Netflix y ahora, por esa decisión, yo tomaba hace 1 año atrás, porque yo quería cambiar vida. Yo tuve que cambiar mi vida antes para que yo pudiera cambiar la vida de los demás. Yo tenía que aceptar trabajar en mí primero. Yo tenía que aceptar dejar a Netflix, porque eso era tomar tiempo, sin sueño, sin nada. Y de ahí entró el sueño de cambiar la vida de mi gente, la vida del pueblo. Mi sueño era hacer una comunidad haitiana. Yo quería eso para mi pueblo. Una mujer que estaba cuidando de sus hijos en la casa, mirando Netflix, desperdiciar su vida, su tiempo. En poco tiempo, mira lo que Dios hizo. No soy yo, es Dios. Dios lo hizo. Dios, cuando uno confía en Dios, Dios va a hacer cosas que tú nunca imaginas. Yo estaba durmiendo en la calle, porque yo tengo hermanas aquí, tengo hermanos acá, tengo familia acá, tengo mucho y son ricas también. Pero mi papá no me quería desde chiquita, me rechazó. Soy hija afuera de matrimonio. Por eso mi familia no me da, no siquiera un chance un día para dormir en la casa de ellos. No sé, invitar a quien está escuchándome ahí. No sé qué problema que tú estás pasando, pero se va a depender de ti, que tú quieres para tu vida. Yo tuve que tomar una decisión, porque mis hijos estaban sufriendo. Me cansé de decir
a mi hijo que ahora se va a cumplir 7 años, no. Mami no tiene ahora, papi no tiene ahora. Espera, hasta un día me dijo, mamá, tú nunca tienes, mamá. ¿Hasta cuándo tú vas a tener? Yo tenía miedo, sí, porque cuando yo empecé me ubiqué, yo tuve mucho rechazo. La gente me humillaba porque yo pensaba por mi color, porque algunas me dijeron palabras feas. Y fue a mi señor, yo lo dije a ella, yo no quiero más me ubiqué, porque me ubiqué en para la persona blanca, no es para mí. Porque la gente está diciendo que no tengo pelo, porque hace tiempo yo no tenía pelo en mi cabeza. Y yo dije a ella que yo me sentía muy rechazada. Yo dije a ella, mío que no es para mí, mío que es por personas blancas. Las cremas es para la persona blanca, no es para mí. Y ella no me dijo nada. Ella levantó en su silla y ella fue a buscar una revista. Y ella me enseñó a Gloria Merfield Banks. A ese tiempo ella era la número 1 en la compañía, en el mundo de Mary Kay. Es una mujer millonaria y era negra. Y ella me dijo, ¿de qué color señora? Yo digo, es de mi color y no tiene pelo como yo. Yo digo, mira. Y me dijo, es la número 1 de la compañía. Y ella me enseñó el cheque de Gloria. Y yo digo, wow. Yo digo, wow. Yo quiero eso. Yo quiero eso por mi gente. No me importa que la gente me rechazara. Cuando yo empecé, Walmart era mi mejor amiga. Porque cuando tú me quieres ver ahí yo estaba. Ahí yo estaba. Yo digo, yo quiero pararme firme para cambiar esa comunidad como Gloria hizo. Quiero llevar a mi gente. Quiero ver muchas haitianas ser directoras. Quiero ver ellas ganar un Cadillac. Quiero ver muchas cosas para mi pueblo. Eso era, Dios escuchó eso de mi corazón, porque yo lo deseaba de todo mi corazón. Yo lo quería para mi gente y yo aceptaba pagar el precio. Y no tengo palabras. Yo quería agradecer a mi señor, a mi esposo también, que siempre estaba buscándome cuando las cosas eran mal. Yo digo, quiero buscar un trabajo, voy a buscar un trabajo, voy a poner una aplicación en un hotel. Me dijo que no, tenemos que seguir, tenemos que ayudar, seguía, pero las cosas eran oscuro para mí. Yo quería ir a buscar un trabajo. Me dijo, tú vas a ser tu propia jefa, tienes que seguir. Cuando fui a mi señor, las cosas estaban mal. Me dijo, no, Germán, sigue adelante, sigue, si tú puedes, si tú puedes, si tú puedes. Nunca pensaba una mujer que salí de la calle, dormir con personas locos. Tenía miedo. Mi esposo dormía en las paradas de los buses, porque no teníamos nadie acá en Miami. Y nunca pensé si esa oportunidad podía cambiar nuestra vida a nosotros y la vida de muchas personas. Porque ahora, gracias a Dios, tenemos muchas haitianas en ese grupo. Todo eso viene, yo tuve que creer en Dios, en mí, porque yo venía de una familia siempre, cuando uno chiquita, te dijo que tú no puedes, tú no vas a lograr nada. Tuve que borrar todos esos sentimientos negativos de mi pasado para que yo pudiera llegar acá. Nunca pensé que yo podía ganar un Pink Cadillac. Ese auto
es el top auto de las directoras de la compañía. Y Dios lo hizo en un año. No soy yo. Es Dios que le hizo. No sé si ustedes que están aquí como invitadas, si tú estás pasando una necesidad, tal vez tú estás en la casa de alguien y esa persona no te quiere más ver acá. Eso se va a depender de ti. ¿Qué decisión que tú quieres tomar? ¿Qué decisión hoy tú quieres tomar para tu vida? Yo tuve que cambiar mi vida. Yo tuve que dejar mi Netflix que yo gustaba mucho. Ahora tengo dinero para pagarlo. Sin embargo, no lo quiero. Porque ahora tengo sueños, tengo metas. Quiero cambiar vidas. Quiero ver mi comunidad crece. Quiero ver algo mayor más allá. No es para mí. Ahora yo no empiezo en mí. Empezó a pensar en lo demás. Quiero bien para todo el mundo. Va a depender de ti. ¿Qué tú quieres? Imagínense, una inmigrante llegó aquí. Salimos muy lejos. Dios no tomaba muy bajo. La verdad, muy bajo. Salimos de bajo. No teníamos hasta los 25 para empezar ese negocio. Pero empezamos con fe. Empezamos con fe, creen. A veces no, a veces personas que tienen dinero no quieren hacer el trabajo, pero a veces tú tienes las ganas de hacerlo, a veces tú no tienes. Vas a depender de ti. Yo y mi esposo tuve que prestar ese 225. Hasta 225 no teníamos. Hasta 225. Pero tuvimos que prestarlo para dar ese paso. Tuvimos que prestar 225 para dar ese paso. Creemos que Dios va a hacer el cambio. Lo creemos. Pero por esa decisión que yo tomaba de cambiar mi vida, Dios lo triplica. En un año ganaron Pincadera. Tenemos nueva directora que salió en nuestra línea. Ella salió este mes como directora con 2 de IQ. Próximo mes vamos a tener nueva directora debutando en nuestro grupo. Y creo que viene más directora. Eso pasó porque yo tomaba la decisión de dejar Netflix, que yo amaba mucho. Pero eso era tomar tiempo de una persona que no tenía nada. 225. Y estaba durmiendo en la calle. Y ahora manejando un Cadillac. ¿Qué piensan ustedes? No es falso. No es invento. Es real. Cuando la compañía promete algo, se compra. Pero tú tienes que tomar una decisión hoy. ¿Qué vas a hacer con tu vida en próximos 3 meses? ¿Qué quieres cambiar? Cuando yo entré, yo digo, yo quiero ser directora. Yo llamo a mi señor, yo digo, quiero ser directora. Este mes quiero ser DIQ. Lo quiero. Me dijo, sí. Me dijo, sí, lo quiero ser DIQ. Cuesta lo que cuesta, pase lo que pase, voy a ser DIQ. Yo lo quería. De 3 meses, de un mes de cambiar mi vida, yo dejé el Netflix el 15 de octubre. En 30 de octubre yo debutaba como DIQ. En menos de 15 días. Yo hice el cambio en 15 días. No sé tú. Tal vez tú tienes 20 años acá. Tal vez tú tienes recién llegado acá un mes. No importa el tiempo. Lo que importa es la determinación que tú quieres. Tu determinación, las ganas de salir adelante. La gente no va a mover por necesidad. Todo el mundo tiene necesidad. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué quieres hacer? Evitar que ¿qué tú quieres hacer? Hay algo mucho mejor. No es solamente limpiar casas. No es solamente trabajar en restaurante. En MUK hay mucho más. Tú puedes crecer. Tú puedes cambiar de nivel. Si tú dispuesta a hacer el trabajo. Si tú dispuesta a pagar el precio.
Tal vez tú tienes 10 años en tu trabajo, tú estás en el mismo lugar, pero en Mary Kay, en esa compañía, si tú te das a ti misma la oportunidad de creer en Dios, de creer en ti, de creer en tu Señor, tu directora que te va a guiar, también tú puedes hacerlo. Porque en Mary Kay hay un Cadillac para todo el mundo, no es solamente para mí. Cuando yo lo vi, tú mira la foto, yo tomaba foto en Cadillac de mi directora, de mi señor, pero yo lo creía que un día eso podía lograr. Yo lo quería y yo dije, vamos a trabajar por eso. Vamos a ayudar. Cuando tú enfocas en otra gente, Dios te va a recompensar. Yo enfoca a ayudar a los demás y Dios me manda esa recompensa. Quiero agradecer a mi grupo. Yo no podía hacer eso con mi grupo, con mi gente, con mis amigas. En lo que es como una familia. Yo me pasé de sin familia, ahora tengo una familia. Mis directoras, mi consultoras son mi familia. Me siento feliz por esa bendición que Dios me da a mí, a mi esposo, que tenemos una familia. Ahora sí, tenemos una consultora que tiene una colega, ahí estamos. Porque Dios nos daba una nueva familia. Dios nos daba una nueva identidad. De cero, cero. Ahora a un pecado. Hablaba mucho, yo no sé si Wow. Germany, no has hablado mucho. Las palabras son pocas muchas veces, quizás para todo lo que pudieras contar, y quizás lo que en esta noche nos estás inspirando a todas. Yo sé que quizás no lo vas a decir, pero yo quisiera decirles que quizás como dices tú, de no tener 2.25 para comenzar un negocio, este mes te estás ganando unos $15,000 en este mes. Estás ganándote un cheque. Y quizás hay gente que tiene que trabajar el año entero para ganarse lo que tú te estás ganando en un solo mes. Tu cheque este mes va a estar alrededor de $15,000. Y no sabes lo que sentimos todas cuando te estás comprando tu casa. Y quizás no lo vas a decir todo por humildad, pero grítalo a los 4 vientos. Grítalo, que la gente sepa, porque hay gente allá afuera buscando oportunidades, queriendo ganar, queriendo cambiar su vida y la de otras personas, y tú tienes que decirlo a los 4 vientos. Tu cheque más alto este mes, pero no porque los demás veces no has ganado, porque desde que decidiste trabajar has ganado cheques de $7,000, $5,000, $6,000, $8,000 todos los meses llevando a tu casa, pero este mes rompiste tu récord con un cheque de $15,000 o quizás más, porque el mes no ha cerrado. Y cuando vemos estas historias y cuando vemos mujeres que lo que están quizás diciendo no es verdad, no se puede, en Mary Kay, pues ni loca, no te va a ir bien. Tenemos que contar estas historias. Tenemos que gritarle al mundo que sí, que sí, que sí, que sí se puede, que no es mentira, que sí se puede siempre y cuando, como tú lo dijiste, estás determinada a hacerlo, a pagar el precio. Pero hay gente que paga el precio todos los días yéndole a trabajar a otra persona y haciéndole el sueño de otra persona realidad. Tú decidiste hacer tu sueño realidad. Y con tu sueño también estás haciendo realidad el sueño de otras mujeres, de tu comunidad, de tantas haitianas, de tantas mujeres como tú soñaste que podías cambiarle la vida. Y hoy te queremos felicitar, hoy queremos decirte una vez más, gracias, 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 porque estás inspirando desde el ejemplo a una comunidad, pero estás inspirando, ahí hay mujeres colombianas, ahí hay mujeres cubanas, ahí hay mujeres peruanas, nicaragüenses, mexicanas, hondureñas, estás inspirando con tu ejemplo el mundo. Nuestro mundo, Mary Kay, no se trata de un país,
No se trata de un idioma, se trata de algo que Mary Kay quería hacer. ¿Sabes qué? Cambiar vidas. No hay diferencia. No necesitamos tener una piel blanca, ni un pelo rubio, ni una estatura, ni ser unas modelos. Necesitamos simplemente tener el deseo y un corazón de cambiar la vida de tantas mujeres alrededor del mundo. Y eso es lo que tú tienes. Tienes una belleza incomparable. Tienes un corazón dispuesto y tienes, ¿sabes qué? Una mente abierta, con unos brazos gigantes para decirle a cualquiera, yo te recibo. Si tú estás dispuesta, yo estoy segura que tú estás recibiendo ahí a tantas mujeres como sea posible para cambiarles la vida. Esta noche ha sido grandiosa. Gracias por llegar a nuestra área, a nuestra vida. Gracias por dejarte guiar por tu simio. Gracias por tomarte ese día la valentía de decirle a Sonia, yo quiero eso que tú estás hablando. Gracias. Yo sé que los minutos vuelan, el tiempo vuela, y yo sé que hay muchas directoras ahí que hoy se están inspirando y que para ti también fueron inspiración en otro tiempo. Si alguna de ustedes quiere decirle una palabra a Germany, pues levánteme ahí la manito. Yo sé que todas quisieran, pero una palabra simple. Quizás solo puedes decirle gracias en esta noche, pero yo no quisiera que cerráramos. Y además quiero que por favor, si eres una invitada, no te vayas. Yo quiero darte un regalo de oportunidad al final. No importa del país que estés, quédate unos minutos, porque a veces nos quedamos hasta tarde, como decía Germany, escuchando Netflix o viendo una película o una novela. Quédate aquí un minuto más. Esto puede cambiar tu vida. Hay una oportunidad de Mary Kay para ti. Hay una oportunidad de Mary Kay para cada una de nosotras. Y mi oportunidad fue hace 15 años, la de Germany hace un año, que fue la decisión, pero la tuya puede ser esta noche. Hoy puede ser tu oportunidad de decir, la persona que me invitó, cuéntame más, porque yo creo que si no te motivaste con escuchar la historia de esta mujer, pues qué más se pudiera escuchar. Gracias, Germany, una vez más. A mí me gustaría, si alguna directora, yo sé que, bueno, Nora, las palabras le sobran y ya te las digo al principio. Ahí también está, pues, tu abuela, Damaris, tus hermanas que han estado ahí contigo, Yolanda, María, bueno, las quiero decir las más cercanas, pero para todas tú has sido inspiración. Llegaste un día y todas salimos anhelando verte este día llegar. Una directora Cádila, la directora, además de eso, que este año estuviste entre las 3 mejores de todo Mary Kay de tu generación. Te ganaste un anillo de topacio y diamantes por ser estar entre las top, entre las 3, ¿te imaginas? De todo Mary Kay en este año. No podemos seguir diciendo más porque sería como decir sobre lo dicho. Pero el año pasado ganaste tus abejas de diamante. El año pasado desfilaste en ese escenario. ¿Y sabes qué? No solo lo fuiste tú, fuiste con tu directora descendiente, fuiste allí a ser aplaudida, pero también yo sé que en tu corazón llevabas el anhelo de llevar a otras y lo hiciste. Así que este año brillarás aún más, porque sé que vas con muchas directoras, muchas, y seguiremos aplaudiendo tus éxitos, Germany. Yo quisiera, si alguna directora tiene una palabra, tiene algo que decir, no abrí los micrófonos total, pero los voy a abrir, así que así una a una, por favor, no quiero que esta noche pase sin que todas tengan la oportunidad. Y aquí están abiertos los micrófonos, abre tu micrófono y Germany, todo este agradecimiento que vas a escuchar es para ti. Mayu, yo tenía unas cositas más que agregar, discúlpenme, unos 3 minutitos, estaba loca porque al inicio me entró la emoción y no hablé todo y quería dejar que ella hablara, pero sé que ella es bastante humilde, como decíamos, pero es una mujer que hoy de verla crecer y muchas de las consultoras que la conocen y que la han visto crecer y la han visto derramar lágrimas también, hoy están viendo ese crecimiento. Si tú estás en un problema, te voy a decir los problemas que Germany pasó fueron súper más grandes que los que tú tienes en este momento. Quiero solamente relatar una pequeña cosa
de que quizás eso te haga sentir. Germany, cuando cerró su directorado, ella, antes de cerrar su directorado, ella estaba pasando una situación de salud y tenía que hospitalizarse. No se hospitalizó hasta que no cerró toda su base, hasta que todo no estuvo completo. Se hospitalizó y yo me quedé con sus 2 niños a cuidarlos en mi casa. ¿Y sabes qué? Lo que a mí me movió y me sentí emocionada, me gustó, me dolió y me gustó, que su niño mayor de 5 años me dijo, ¿sabes qué? Hoy nosotros ya no tomamos tanta agua. Mi mamá, ahora que está en Mary Kay, compra más jugo. ¿Sabes qué? Eso me gustó muchísimo porque yo fui parte de eso. Fui parte de cambiar esa agua por un jugo para ese niño y para esa familia. Hoy por hoy, sus niños, el día que le entregaron su primer carro, porque Germany, el Cadillac no es su primer carro, ese es su tercer carro. Cuando le entregaron el Equinox, ese niño de 5 años, como ella dice, ese niño sufrió mucho con Germany. Pasó todo el desierto, donde quizás algunas quizás no entendieron muy bien lo que ella estaba explicando. Pasó un desierto con su hijo y con su esposo, donde veían caer a la gente morir, donde veían que las culebras les picaban y morían allí la gente envenenada. Y ella una vez me dijo, yo lo que quiero es algo mejor para mi hijo que ha sufrido mucho, que en el camino donde nosotros veníamos, mi hijo sufrió hambre, mucha hambre. Y hoy el mayor sueño de Germany es su casa. Y sé que lo va a lograr, que estamos trabajando en eso para que ella lo logre. Ese niño a mí me roba el corazón. Sus 2 niños me roban el corazón, pero el grande, cuando te dice con esa sencillez, hoy tomo más jugo que agua. Eso sí, eso te llena. Eso era lo que quería comentar, Mayuli. Gracias por prestarme el micrófono. Gracias, Norita. Yo sé que tendrás tantas cosas que decir porque sí, ha sido más que una senior para ella. Y bueno, qué bueno que podemos contar esto. ¿Sabes por qué? Porque cuando cuentas esto es porque la mujer con que tú recibiste un día y creíste, hoy te está demostrando, ¿sabes qué? Que no te equivocaste, que no te equivocaste. Y así hay muchas que van a llegar a nuestra vida y quizás ellas no van a creer, pero no nos vamos a equivocar. Vamos a ver grandeza en cada una de ustedes. Así que consultora, esto es para ti. Bueno, si hay alguien, ahí está Yolanda, su hermana que quiere darle unas palabras, me imagino. Buenas noches. ¿Me escuchas? Porque no sé si me está escuchando, Mayuli. Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, yo quiero de verdad felicitar a Germany por todos los logros que tiene hasta ahora, pero yo creo que ella, desde el principio, vimos que ella tenía todo el interés por crecer. Ella siempre, en lo particular, siempre me llamaba y yo que estoy que estaba en Tallahassee en ese momento, en algunas ocasiones me llamó para preguntarme cosas, para preguntarme acerca de unas clientas que yo tuve hace mucho tiempo en Miami, haitiana, que cómo les hablé, que cómo les dije. Ella quería en todo momento poder penetrar en su comunidad y no se quedó solamente con las ganas, sino que ella preguntó, averiguó, se tomó todas esas molestias, por decir algo, pero todo ese interés por crecer y por aprender y por hacer las cosas. Igual con Guillermo era su héroe cuando Guillermo se hizo director y siempre le preguntó, o sea, todo, cómo lo hizo, cómo lo logró. Ella siempre inquirió, buscó, tenía esos sueños, quizás no sabía cómo hacerlo, pero sí buscó la manera y como dice la palabra de Dios, el que busca encuentra, y eso es lo que ahora Germany, pues es su recompensa, tener este crecimiento, pero fue el deseo en su corazón de crecer,
de cambiar vida y de tener este trofeo inmenso que es el éxito que ahora tiene. Te felicito, Germany, ya sabes que puedes contar con nosotras, pero ahora, hoy por hoy, eres nuestra inspiración. Gracias, Mayuli. Claro que sí. Alguien más, los micrófonos están abiertos, yo los abrí. Una palabrita. Al final, pues si todas queremos abrirlo, Germany, Germany, duerme por acá, esta Mari. noche. Gracias. Ahí Gracias. la Mari. Gracias, Germany. Gracias nuevamente por ser parte de nuestras vidas y enseñarnos tanto desde el principio. Día que dijiste voy a ser una directora por fe porque no tengo a nadie, que fue el día que llegaste. Creo que tu historia inspira. Siempre te he dicho que vas a llegar a ser número 1 en Mary Kay y vamos a estar ahí para aplaudirte. Yo solo te quiero decir que por mujeres como tú vale la pena hacer Mary Kay. Mujeres como tú vale la pena a veces cuando las fuerzas se decaen, volver a levantarse y volver a decir dónde está la próxima Germany que quiere cambiar el mundo. Y por mujeres como tú, hoy, nosotras que llevamos tanto tiempo en Mary Kay, jamás renunciaremos porque sabemos que tenemos en nuestras espaldas la vida de gente como tú. Así que créalo o no lo creas, hoy eres tú quien a nosotras, por lo menos las que llevamos un poquito de más tiempo, nos estás dando inspiración y nos estás diciendo, porque ustedes están, yo estoy. Así que de verdad, gracias. No sé si lograrás entender el peso de mis palabras, pero hoy eres demasiada inspiración y hoy nos sigues ayudando a seguir adelante. Gracias, Germany. Te deseo siempre, siempre lo máximo en tu vida. Bendiciones miles. Quiero agradecer a mi abuela, porque nunca voy a olvidar cuando yo estaba en el piso. Te busqué y tú me recibiste en tu casa. Te pregunté y tú me dabas la respuesta. Tú siempre vas a estar ahí. Gracias por tu palabra. Gracias de verdad. Porque ese tiempo también tú no me dejabas caer. Tu palabras me inspiraban para tomar fuerza y para arrancar, para creer en ese sueño grande que yo tenía. La verdad, gracias. Te amamos, Germany, te amamos. Mayu, yo quiero decir algo, Lenny de Colombia. Cuando yo vi la publicación de lo que iba a suceder hoy con Germany, definitivamente mi corazón yo dije, yo la tengo que escuchar, aunque ustedes saben que yo soy fiel seguidora de mi equipo de hermanas en los Estados Unidos. Todo lo que publican no me lo pierdo porque son mi mayor inspiración y creo que son las mujeres a quien debo seguir. Y ahora Damaris lo decía y eso ratifica nuestro propósito y lo decía también Norita, Mayu, nosotras no podemos nunca bajar los brazos. Así pase lo que pase, porque esto es más que un negocio, como decían ahorita, más que un dinero, más que todo es mantener en la fila, permanecer en la fila, porque hay cientos de personas, deja de ser un negocio, deja de ser lo mío, como decías tú, por mí, para ahora extenderse y ser para todas, para toda aquella que lo quiera, para toda aquella que quiera crecer, para toda mujer que necesite esta oportunidad, que somos todas. Yo digo, ¿qué sería de mi vida si yo no hubiese hecho esta oportunidad? Y hoy ver a Germany de esta manera, ver ese crecimiento, Germany, no te imaginas todo lo que rompes. Yo me imagino toda la fuerza que has tenido que hacer, hablándolo de la mejor manera, para romper esquemas, para romper como toda esa atmósfera del no se puede en la mente, en el corazón, y finalmente lograr. Y esto no es nada con lo que vas a lograr, a dónde vas a llegar, y sabemos que seguirás siendo inspiración para tantas y tantas mujeres
pero hoy me queda más claro que nunca y es el propósito. Nuestro propósito es muy grande, el de cambiar vidas y bueno, aquí estamos y vamos por más porque definitivamente que esto solamente es el comienzo de todo lo que hay para todas estas mujeres que están aquí nuevas, para las nuevas consultoras, para las invitadas. Esto es de verdad maravilloso, nuestro mundo rosa. Gracias, gracias por inspirarnos. Buenas noches, Yarmani. Oh, wow. Bueno, Yarmani, por mira ahí, que, Sonia. wow, Me yo no, siento feliz. Quiero presentar a una persona muy especial. Es la persona que nos compartió esa oportunidad. Esa noche cuando yo lo pregunté, ¿qué tú estás hablando? Explícame. Me dijo, claro que sí. Te voy a explicar. ay sí, Yarmani, ¿te acuerdas cuando tú me dijiste, yo estaba explicando este negocio a otra amiga mía y ella me dijo, me interesa este negocio, Sonia, ¿qué es? Entonces yo le dije a ella, te voy a llevar ante mi directora para que te explique más, le digo yo. Pero nosotros en ese momento íbamos para una reunión de la iglesia de Dios, íbamos a buscar palabra de Dios. Usted sabe que, Yarmani, te felicito porque estoy hasta temblando, mira, porque de verdad que Dios te ama mucho y tú has puesto primeramente a Dios. Por eso estás arriba y Dios te tiene en grande y vas a subir. Yo me quedo sin palabras. Me quedo sin palabras. Gracias, Sonia, de verdad. Me dan ganas de llorar porque yo sé lo que has pasado, Yarmani, todo lo que has pasado. Yo conozco a Yarmani cuando ella no tenía ni a dónde estar, tenía su casa, no tenía comida, no tenía ropa, no tenía nada tenía ella. Y ella, mire que con todo y eso, andaba con sus niños vendiendo, con los 2 niños. Y ella no tenía ni comida, nada. Simplemente nada. Yo le digo la verdad que, wow, yo me quedo admirada. Mire cómo Dios la ha ayudado grandemente, porque eso nomás de Dios y que tú has hecho el trabajo. Yo te admiro y te honro. Vaya que no sé. Me quedo sin palabras, Yarmani, porque eso es Dios que te tiene así y te va a llevar más a lo más grande. Y gracias, mira que, Gracias a ti, Sonia. yo te conocí. Gracias Y gracias que por estás esta oportunidad. en lo más grande que la Dios te ha verdad, puesto en tu negocio. Y vas a ganar más carros, vas a comprar tu casa y la vas a cambiar por otra mejor y va a ser, tu vida va a cambiar, va a dar un giro total. Un giro total, Yarmani. Te felicito y me quedo sin palabras. Felicidades, Yarmani. Soy María, no puedo entrar en Ay, cámara no, por mi verdad teléfono. la verdad, lo que Ay, yo te estaba contando es verdad. No teníamos comida, no teníamos ropa. La gente me odiaba porque no tenía ropa. Yarmani, felicidades. ¿Sabes quién te habla? María. Sí, sí, No, María. Yarmani, anduve contigo, ¿te acuerdas? Claro que sí, nunca voy a olvidar, María. Me da mucha alegría, Sonia me hizo llorar y hacer que yo saliera a felicitarte. La verdad que como estado un poco mal de la garganta, pero me siento un poco mejor y quise felicitarte, no dejar de felicitarte. Te queremos mucho, no sabes cuánto me alegra tu triunfo. Me alegra todo lo que has hecho. Yo sé que has de haber pasado situaciones, has dejado a un lado el no, te has superado al máximo, has podido salir y ser una mujer de empuje y no te has dejado influenciar de nada. Te felicito enormemente, que sigas adelante. Te queremos mucho, hermano. Muchas gracias, María, de verdad.
Gracias. Buenas noches a todos. Germany, soy Guillermo y quiero felicitarte por todo lo que has hecho y Qué lindo está hablando. eres un ejemplo para todos, para las mujeres y eso para los hombres también, que todo lo que has hecho, todo lo que has hecho es por tu esfuerzo y te felicito por todo lo que has hecho y sigue adelante y triunfa y logra tus sueños así como lo has hecho ahorita y continúa porque también yo te voy a alcanzar. Gracias, Guillermo. Tú fuiste una inspiración para mí. Es tipo de día, no hay excusa. Tú fuiste la inspiración el día que yo estaba en tu debut como director y te hablé contigo y tú fuiste una gran inspiración para mí. Gracias, de verdad. Gracias por tus palabras. Hola, Germany, por acá María. Quería felicitarte. ¿Me escuchas? ¿Sí? Sí. Bueno, quería decirte, Germany, que me recuerdo muy bien cuando fuiste como invitada a la clase de maquillaje. Me he estado recordando mucho de ese día y también cuando nos fuimos a la carrera de conferencia juntas. Y te recuerdo muy bien y me inspira mucho ver cómo has crecido, todo lo que has logrado. Y me recuerdo en la carrera de conferencia que convivimos todos esos días en la carrera, en el hotel también. Y yo vi en ti a una mujer que tenía una constancia y una perseverancia y muy sencilla, muy humilde. Me gustó ver cómo te desarrollabas poco a poco, ibas creciendo cada día y bueno, nos tienes a todas inspiradas, queremos seguir tu ejemplo y seguir tus pasos, Germany. Muchas felicidades, gracias. Gracias, María, de verdad, gracias, porque recuerdo el año pasado. Felicidades, Germany. Gracias, yo quiero decirte algo súper cortico, sé que todas queremos hablar. Estoy demasiado inspirada, ya lloré un poco. Las dos debutamos como DIQ en el 2021 por motivos diferentes. Tú has recibido más nos que yo, pero yo estoy este año muy motivada a ser una futura directora. Se lo prometí a Mayu, me lo prometí a mí misma, se lo prometí a Lau. Y realmente eres una mujer esforzada y hoy avivo la palabra de Dios cuando dice esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios que estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y sé que tú has hecho eso y por eso Dios hoy te premia en público y sé que vamos a hacer muchas cosas juntas. Y pues primeramente doy gracias a Dios por la vida de Mayu que nos lidera con su ejemplo y bueno, a todas bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias. Gracias. La verdad, me quieres en palabras. Gracias, Chicas, Ay, de verdad, gracias. Yo sé que algunas quieren en su corazón pues decir una palabra y otras pues simplemente escuchando se quedan así como que, wow, esto me ha dejado como con las ganas de salir y volar porque me has inspirado, Germany. Pero yo quiero tomarme este último minuto, si hay invitadas con nosotros. Si estás ahí y estuviste hasta el final, quizás hay algunas que son de las que escuchan un poco y se van y no se quedan, pero cuando te quedas hasta el final, sucede algo. ¿Sabes qué? Que es que no te pierdes nada. No te pierdes absolutamente nada. Yo quiero decirles, invitadas, tuvimos hoy más de 140 conectadas y quizás todavía esas invitadas que están ahí quieren decir, bueno, ¿y qué hay para mí aquí? Yo quiero decirte que para ti hay todo. Todo está disponible para ti, porque hoy tú no entraste a una reunión cualquiera, ni entraste a ver un maquillaje, ni entraste a ver un producto. Hoy entraste a ver el mejor producto. Quizás cuando estás en una clase de cuidado de la piel, conoces productos maravillosos que tenemos
Cuando estás en una clase de maquillaje, pues sales bella y te sientes así como, wow, la mujer que puede salir a la calle a conquistar. Pero yo quiero que hoy tú sientas que hoy expusimos aquí el mejor producto que tiene Mary Kay. ¿Y sabes cuál es? La oportunidad de negocio. Este es el mejor producto que tenemos. Compartir contigo la oportunidad. Quizás nunca has probado un producto, quizás nunca te has hecho un facial de cortesía, quizás nunca nadie o todavía la persona que te invitó no te ha hecho en este momento, hasta aquí, no te ha hecho un facial. Bueno, yo tengo dos cosas para ti. Primero, que por estar aquí en esta noche, mañana mismo, tú puedes recibir un facial de cortesía y pruebes nuestros maravillosos productos y sepas que son los mejores que existen. Pero te quiero pedir la segunda cosa, que hoy, ahora en este momento, tú abres bien los oídos, porque tú puedes ser la próxima historia de éxito. ¿Qué tú necesitas para comenzar? Primero necesitas tener una gran ilusión, un sueño, un por qué salir adelante. Un por qué, no importa si estás aquí en Estados Unidos, si estás en otro país, en Colombia, en Perú, no importa. En cualquier lugar que tú estés, tú tienes un por qué salir adelante y tú te comes el mundo. Hay quien dice, yo emigro a los Estados Unidos y allí no hay oportunidades, o wow, no hay oportunidades con las cuales yo quizás pueda salir adelante. Bueno, hoy tienes delante de ti la oportunidad de Mary Kay. Esa oportunidad que cambió mi vida hace 15 años, que está cambiando la vida de otras, pero que hoy estás escuchando a solo un año de una historia de éxito. Una mujer que de dormir en las calles, de pasar hambre, y qué bueno poder decirlo. Aquí todas las que hemos emigrado, de una manera o de otra, hemos pasado hambre. Y quizás no es hambre de comida, pero es hambre de otras cosas. ¿Y sabes qué? Hoy esa mujer te puede decir, en Mary Kay, después de un año, hoy me estoy comprando una casa, me he ganado 3 autos con Mary Kay. Germany, yo sé que este año te irás a viajar y harás ese viaje alrededor del mundo con tu esposo y se irán allí a disfrutar y a decir, porque con lo que estás haciendo, ya te veo una directora de viaje, ya te veo una directora ganando viajes alrededor del mundo. ¿Sabes qué? Estrenarás tu casa este año. Yo sé que te la estás comprando con Mary Kay. Estrenarás ese Pink Cadillac, irás por las calles, esas calles que te vieron quizás dormir, irás en ese carro, por esas calles, un carro que tiene un valor de más de 70, 80 mil dólares, nuevo, con seguro pago, chapa paga, todo por Mary Kay. Pero a ti, invitada que estás ahí, ¿qué cosa es un año? No es nada para tú poder decir, de aquí a un año, mi vida va a ser transformada completamente. Si tú estás en Estados Unidos, te voy a decir que con solamente $30, tú puedes comenzar tu negocio. ¿Cuándo? Hoy mismo, no mañana, ahora. Ahora mismo, $30 puedes comenzar tu negocio. Y después, tu directora se sentará contigo y te dará una explicación de negocio y te explicará el por detalle. Pero con $30, hoy comienzas un negocio grandioso. Si tú estás en Colombia, hay una oportunidad este mes espectacularmente grande que con solamente 10,000 pesos estás inscrita y tienes tu código, tu licencia para comenzar un negocio, que son 10,000 pesos colombianos para empezar este mes. Y después tendrás una orientación de negocio y tu directora te explicará el detalle. Pero con 10,000 pesos tú hoy puedes comenzar un negocio. Y si estás en Perú, solamente con 119 soles, tú puedes comenzar un gran negocio. Yo no sé qué significará para ti, si mucho o poco, pero yo te digo que no es nada para lo que puedes alcanzar y lograr. Así que quiero decirte con estas últimas palabras, invitada que estás ahí, llama a la persona que te invitó. Primero que nada, ¿sabes qué? Dile que mañana tiene una cita para que te haga una clase de cuidado de la piel si aún no te la ha hecho. Pero que esta noche ella no se acuesta sin inscribirte y darte ese código, dependiendo del país en que estés, porque tú mañana ya no quieres ser la misma mujer que eres ahora. Tú mañana quieres ser una mujer con sueños, con metas y con determinación de cambiar tu vida. Si esto fue para ti una historia de éxito como lo ha sido para cada una de nosotros, yo quiero que hoy, antes de acostarte, antes de irte a dormir, tú llames a esa persona y tomes la decisión de hacer algo extraordinario con tu negocio o con esta oportunidad Mary Kay.
no la dejes pasar. Porque muchas veces las oportunidades, ¿sabes qué? No es que no existan, es que las dejamos pasar. Hay gente que las ve pasar y les dice adiós, pero hay otras que la cogen. Esa fuiste tú, Jeremy, que la oíste y la cogiste. No era ni para ti en ese momento, pero escuchaste de una oportunidad y dijiste, ¿qué hay para mí? Yo la quiero. Así que una noche maravillosa. Pues los micrófonos están abiertos. Si quieres, todas abran ese micrófono y juntas nos vamos a despedir diciéndole a Germany, felicidades, lo lograste. Quiero que hoy te acuestes con ese sonido, Germany, con esos aplausos. Felicidades. Eres nuestra reina, Germany. Felicidades, Germany. Felicidades, Germany. Felicidades. Dios te bendiga y te siga bendiciendo. Felicitaciones, Germany. Y mucho éxito. Germany, 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 Germany. Felicidades, Germany. Felicidades. ¡Feliz noche! Germany, esto es para ti, estos aplausos, y te vamos a seguir aplaudiendo. Y yo sé que tú estás lista para aplaudir a otras Felicidades, también. Germany. Bye, bye, feliz noche para Eres todas. nuestra reina. Gracias. Que me pregunto si tengo Instagram. ¿Está ahí? ¿Cómo se parece ahí? Así es, mi Instagram. Gracias a ustedes.